El capitán Jake Morrison caminaba por los estrechos pasillos de la ESS Valiant. Sus botas resonaban suavemente contra el suelo metálico. La nave era el mayor logro de la humanidad, una nave diseñada para romper las barreras que la habían mantenido atrapada en su propio sistema solar durante siglos. Cada panel, cada cable, cada componente había sido fabricado con cuidado y precisión por los mejores ingenieros y científicos de la Tierra. Era el año 2157. Y la humanidad finalmente había descifrado el secreto de viajar más rápido que la luz. El sistema de propulsión cuántica zumbaba silenciosamente en las cubiertas inferiores. Una revolucionaria pieza de tecnología que podía plegar el espacio mismo y permitir a la nave atravesar vastas distancias en cuestión de segundos. Morrison había sido elegido para comandar esta histórica primera misión, no solo por su experiencia en las guerras por las colonias de Marte, sino porque poseía la serenidad necesaria para una empresa tan peligrosa. La DRA. Lisa Bennett se encontraba en la sección de ingeniería, con las manos bailando sobre las pantallas holográficas que mostraban los generadores de campos cuánticos. Ella era la brillante física que había dedicado 15 años de su vida a desarrollar el marco teórico que hizo posible esta nave. Llevaba el cabello oscuro recogido en una sencilla coleta, y sus ojos reflejaban emoción y preocupación al mismo tiempo mientras supervisaba las exóticas lecturas de energía. El teniente Alex Carter estaba sentado en la consola de navegación del puente, moviendo los dedos rápidamente por la interfaz mientras calculaba las coordenadas de salto. El joven oficial se había graduado con las mejores calificaciones de su clase en la Academia Espacial, y su experiencia en fotografía estelar lo convertía en la elección perfecta para el primer viaje de la humanidad a otro sistema estelar. El destino era Alpha Centauri, un vecino relativamente cercano que ofrecía la mejor oportunidad para una prueba exitosa de su nueva tecnología. El ingeniero jefe Ryan Phillips trabajaba en la bahía de ingeniería inferior, rodeado de los enormes componentes del motor cuántico. El núcleo del motor era una maravilla a la vez que aterradora, que contenía energías capaces de alimentar ciudades enteras o destrozar moléculas si algo salía mal. Phillips había diseñado él mismo muchos de los sistemas defensivos de la nave, incluyendo escudos experimentales capaces de desviar la mayoría de las formas conocidas de radiación y armas de partículas. El Valiant no era una nave grande para los estándares militares, pues medía solo 300 metros de proa a popa, pero cada metro cúbico se había aprovechado con la máxima eficiencia. Los camarotes de la tripulación eran pequeños pero cómodos. El puente era compacto pero funcional, y las secciones de ingeniería contenían la tecnología más avanzada que la humanidad jamás había producido. La nave representaba no solo una nueva era de exploración, sino también de humanidades. El primer paso real hacia convertirse en una civilización espacial. Morrison regresó al puente y se acomodó en su silla de mando. A través de la pantalla principal, pudo ver cómo la Tierra se hacía más pequeña tras ellos a medida que se acercaban al límite del sistema solar. La canica azul que había sido el hogar de la humanidad durante millones de años se veía pacífica y hermosa contra el negro vacío del espacio. Pronto, si todo salía según lo planeado, serían los primeros humanos en ver otra estrella de cerca. La tripulación había entrenado junta durante 2 años, aprendiendo cada sistema y procedimiento hasta que pudieron operar la nave mientras dormían. Conocían las fortalezas y debilidades de cada uno, y habían desarrollado la confianza esencial para una misión tan peligrosa. El motor cuántico se había probado en simulaciones por computadora miles de veces, pero esta sería su primera prueba en el mundo real con una tripulación viva a bordo. La voz de Bennett llegó por el intercomunicador desde ingeniería. Los generadores de campo cuántico operaban dentro de los parámetros normales y todos los sistemas de seguridad funcionaban correctamente. El contenedor de materia exótica era estable y los anclajes dimensionales que evitarían que se perdieran en el espacio plegado estaban listos para desplegarse. Todo parecía perfecto, pero no podía evitar la sensación de que se enfrentaban a fuerzas que escapaban a su completa comprensión. Dot Carter anunció que habían llegado al punto de salto designado, mucho más allá de la órbita de Plutón, donde cualquier contratiempo no pondría en peligro a la Tierra. La computadora de navegación había calculado su ruta a Alpha Centauri con precisión, considerando la deriva estelar, las anomalías gravitacionales y las complejas matemáticas del espacio-tiempo plegado. El salto los llevaría 4,3 años luz en cuestión de segundos. Un viaje que normalmente tomaría décadas, incluso a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Phillips informó desde ingeniería que el núcleo de la unidad cuántica estaba listo para activarse. Los enormes generadores estaban alcanzando la frecuencia operativa, creando una vibración baja que se podía sentir en toda la nave. Los niveles de energía ascendían constantemente hacia el umbral necesario para crear un pliegue estable en el espacio-tiempo. Advertencia.
Las luces parpadearon en amarillo por toda la nave, mientras los sistemas automatizados se preparaban para la secuencia de salto. Morrison respiró hondo y miró. Mientras miraba a su tripulación. Eran los mejores y más brillantes voluntarios de la Tierra, quienes lo habían arriesgado todo para superar los límites del conocimiento y la capacidad humanos. Si la misión tenía éxito, regresarían como héroes que abrieron la galaxia a la exploración humana. Si fracasaba, probablemente serían recordados como valientes pioneros que murieron en la búsqueda del mayor sueño de la humanidad. La mano del capitán se cernía sobre el control de activación. Una vez que presionara ese botón, no habría vuelta atrás. El motor cuántico se activaría, el espacio se plegaría a su alrededor y llegarían sanos y salvos a Alpha Centauri o se dispersarían por el vacío cósmico. Las matemáticas decían que funcionaría. Las simulaciones habían sido impecables, pero las matemáticas y las simulaciones no eran lo mismo que la realidad. La voz de Bennett volvió a resonar por el intercomunicador. Reg. Que la estabilidad del campo cuántico estaba en niveles máximos. Carter confirmó que los sistemas de navegación estaban fijados en sus coordenadas de destino. Phillips anunció que todos los protocolos de seguridad estaban activos y que el núcleo del motor estaba listo para la activación completa. Todo estaba tan listo como la tecnología y la preparación humanas lo permitían. Morrison pulsó el botón. El núcleo del motor cuántico entró en actividad, enviando ondas de energía exótica por toda la superestructura de la nave. El espacio alrededor del Valiente comenzó a ondularse y distorsionarse a medida que las leyes de la física se adaptaban al pliegue artificial del espacio-tiempo. Las estrellas del exterior se convirtieron en rayos de luz a medida que la realidad se retorcía a su alrededor, y por un breve instante la tripulación experimentó la extraña sensación de existir en múltiples dimensiones simultáneamente. Entonces algo salió mal. El campo cuántico se volvió inestable, fluctuando violentamente más allá de los parámetros que los sistemas de seguridad habían sido diseñados para manejar. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave a medida que las lecturas de energía alcanzaban niveles peligrosos. El pliegue del espacio-tiempo comenzó a colapsar irregularmente, creando un fallo en cascada que amenazaba con destrozar la nave a nivel molecular. Phillips gritó advertencias desde ingeniería cuando el núcleo del motor comenzó a sobrecargarse. El sistema de contención de materia exótica estaba fallando y los anclajes dimensionales que debían mantenerlos atados al espacio normal se estaban desprendiendo. La nave estaba siendo arrastrada hacia algo que existía fuera del universo normal. Una grieta en la realidad que conducía a regiones desconocidas donde las leyes familiares de la física podrían no aplicarse. Morrison luchó por mantener el control mientras el puente se sacudía violentamente a su alrededor. Chispas saltaron de las consolas sobrecargadas y la pantalla principal oscilaba entre el espacio normal y algo completamente distinto. Un reino de energías arremolinadas y geometrías imposibles que dolían al mirarlas directamente. El capitán se acercó al panel de comunicaciones y logró enviar una última transmisión a la Tierra. Dot. Su voz era apenas audible a través de la estática y las distorsiones espaciales que desgarraban el casco de la nave. El mensaje era simple pero desesperado. Una advertencia de que el prototipo de motor funcionaba, pero algo había salido catastróficamente mal durante la secuencia de activación. Las últimas palabras que cualquier persona en la Tierra escucharía del Valiant se interrumpieron abruptamente cuando la nave desapareció en la grieta, dejando atrás solo un espacio vacío y preguntas sin respuesta que perseguirían a la humanidad durante los siguientes 50 años. Habían pasado 50 años desde que el SV Valiant se desvaneció en la grieta cuántica, y la Tierra ya no era el orgulloso mundo que había construido el primer prototipo de la humanidad más rápido que la luz. El planeta azul ahora mostraba las cicatrices de la conquista, sus principales ciudades, reducidas a ruinas humeantes, y su población dispersa en campos de trabajo y refugios subterráneos. Los sueños de explorar la galaxia habían sido reemplazados por la dura realidad de sobrevivir bajo el dominio alienígena. El coronel Sam Davis se agazapó entre los escombros de lo que una vez fue Times Square. Su rostro curtido, marcado por años de luchar en una guerra perdida contra la tecnología superior. Su uniforme estaba remendado y sucio, y su rifle era un arma improvisada, hecha con piezas recuperadas y componentes alienígenas robados. A su alrededor, los restos del movimiento de resistencia de la humanidad se movían entre las sombras como fantasmas. Siempre un paso por delante de las patrullas Hegemony que los perseguían entre las ruinas. El Imperio Hegemony había llegado 25 años después de la desaparición de los Valiant. Cuando la humanidad aún lloraba la pérdida de su prototipo y luchaba por desarrollar formas más seguras de viaje interestelar, la flota alienígena apareció sin previo aviso. Naves enormes que oscurecieron el sol y sembraron la destrucción en todas las instalaciones militares del planeta.
Las fuerzas convencionales de la Tierra habían resistido exactamente 6 horas contra armas capaces de convertir montañas en cristal y escudos que desviaban cualquier misil y rayo de energía. La teniente María González se arrastró por un túnel de drenaje bajo la ciudad en ruinas, con su mochila llena de suministros médicos y municiones para los combatientes escondidos en el metro. Había sido una comunicadora. Oficial de operaciones de la Armada de la Vieja Tierra, pero ahora pasaba sus días coordinando envíos de suministros e intentando mantener contacto con otras células de la resistencia dispersas por el planeta. Los alienígenas habían destruido la mayoría de los satélites de comunicación, pero los humanos habían aprendido a usar radios de corto alcance y mensajes codificados para mantenerse en contacto. En la superficie, la fuerza de ocupación e Hegemony se dedicaba a sus asuntos con fría eficiencia. Los soldados reptilianos del Imperio llevaban armaduras servo que los hacían casi invulnerables a las armas humanas, y sus rifles de energía podían atravesar muros de hormigón con facilidad. Conducían a los humanos supervivientes a operaciones mineras masivas. Extrayendo minerales raros de la corteza terrestre para alimentar la maquinaria de guerra del Imperio, quienes se resistían eran ejecutados sin ceremonia, y sus cuerpos eran abandonados como advertencia para otros que pudieran considerar desafiar a sus nuevos amos. El señor Supremo Krieg permanecía a la cubierta de mando de su nave insignia, estudiando las pantallas holográficas que mostraban el flujo constante de recursos extraídos del mundo conquistado. El comandante reptil medía más de 2 metros de altura, y su piel escamosa lucía las cicatrices rituales que marcaban su rango dentro de la rígida jerarquía del Imperio. Sus ojos amarillos no mostraban emoción alguna mientras observaba a los humanos trabajar arduamente en las minas. Solo otra especie que había sido rescatada gracias a una potencia de fuego y una organización superiores. El almirante Vex, de la flota de Igeman, observaba las operaciones orbitales desde su propia nave, un enorme dreadnought repleto de cañones de plasma y torpedos cuánticos. El oficial insectoide era conocido en todo el Imperio por su brillantez táctica y su absoluta falta de piedad hacia las poblaciones conquistadas. Sus ojos compuestos podían rastrear simultáneamente docenas de flujos de datos separados, lo que le permitía coordinar las actividades de 300 naves de guerra con precisión mecánica. La DRA. Ellen Park trabajaba en un laboratorio oculto bajo las ruinas de la antigua universidad, rodeada de equipo recuperado y fragmentos de tecnología alienígena que había logrado robar o rescatar de los lugares de accidentes. La anciana científica había sido una de las pocas investigadoras que sobrevivió al bombardeo inicial, y había pasado los últimos 25 años intentando comprender cómo funcionaban las armas y defensas del Imperio. Su cabello se había vuelto completamente blanco por el estrés y la exposición a la radiación, pero su mente permanecía aguda y concentrada en el problema de luchar contra todo pronóstico. Los combatientes de la Resistencia habían aprendido a atacar con rapidez y desaparecer antes de que los alienígenas pudieran responder, atacando convoys de suministros y repetidores de comunicación antes de desaparecer de nuevo entre las ruinas. Davis los había organizado en pequeñas células que operaban de forma independiente, asegurando que la captura de un grupo no comprometiera toda la red. Utilizaban los extensos sistemas de túneles de la ciudad para moverse sin ser vistos y se habían convertido en expertos en usar la tecnología alienígena en su contra. González salió del sistema de túneles y se dirigió a una de las casas de seguridad ocultas donde los combatientes heridos recibían atención médica. El edificio parecía abandonado desde fuera. Sus ventanas estaban tapiadas y sus paredes cubiertas de carteles de propaganda alienígena. Pero en su interior albergaba un pequeño pero bien equipado centro médico. La Resistencia había reclutado a varios médicos y enfermeras que habían sobrevivido a la conquista, y trabajaban sin descanso para mantener a los combatientes lo suficientemente sanos como para continuar la lucha. El dominio del Imperio era absoluto y brutal. Pero habían cometido un error crucial en su trato con la población humana. En lugar de simplemente exterminar a la especie, habían optado por utilizarla como mano de obra esclava, creyendo que unas pocas generaciones bajo el control de la hegemonía quebrantarían su espíritu por completo. No habían contado con la obstinada negativa de la humanidad a aceptar la derrota. Incluso frente a adversidades abrumadoras y una tecnología avanzada que apenas comprendían, la investigación de Park había revelado información inquietante sobre la historia y los métodos del Imperio. La hegemonía llevaba más de 1000 años conquistando mundos, siguiendo siempre el mismo patrón de fuerza abrumadora seguida de explotación sistemática. Habían derrotado a docenas de especies más avanzadas que la humanidad, aplastándolas mediante una superioridad numérica y una eficiencia despiadada. Lo que los hacía tan peligrosos no era solo su tecnología, sino su completa falta de imaginación y flexibilidad. La Resistencia había interceptado comunicaciones que hablaban de otras colonias humanas en sistemas estelares distantes, asentamientos que se habían establecido antes de la llegada del Imperio y que aún podrían estar luchando por su libertad. Pero sin una comunicación más rápida que la luz,
No había forma de coordinarse con estos puestos de avanzada distantes, ni siquiera de saber si aún existían. La Tierra se sentía completamente sola en una galaxia hostil, aislada de cualquier esperanza de ayuda externa. Davis se encontraba en el centro de mando de la base principal de la Resistencia, estudiando mapas de la ciudad e informes de los equipos de exploración que operaban en otras partes de el mundo. La situación era desesperada, pero no desesperanzada. Los alienígenas se habían vuelto demasiado confiados y complacientes. Tras 25 años de dominio indiscutible, seguían rutas de patrulla predecibles y dependían demasiado de sus ventajas tecnológicas, creando oportunidades para guerrilleros dispuestos a correr enormes riesgos. El coronel había estado planeando una gran operación contra una de las plataformas de defensa orbital, con la esperanza de crear suficiente caos para que parte de la población humana pudiera escapar a la naturaleza, donde tendrían mayores posibilidades de supervivencia a largo plazo. Era una misión suicida que probablemente fracasaría, pero no hacer nada significaba aceptar la lenta extinción de la raza humana mediante trabajos forzados y opresión sistemática. Dot González trajo noticias de los asentamientos exteriores que lo cambiaron todo. La red de resistencia había detectado lecturas masivas de energía en los confines del sistema solar, señales que no coincidían con ninguna tecnología de hegemonía conocida. Algo se avecinaba. Algo lo suficientemente poderoso como para hacer sonar los sensores orbitales del Imperio. Advertencias al vacío. Por primera vez en décadas, los humanos se atrevieron a albergar la esperanza de que su situación estuviera a punto de cambiar. El almirante Vex recibió los informes iniciales con escepticismo, descartándolos como fenómenos naturales o fallos de equipo. El Imperio se había enfrentado a rebeliones antes, y siempre habían terminado de la misma manera, con una fuerza abrumadora aplicada hasta que la resistencia se volvió imposible. Pero a medida que las lecturas de energía seguían aumentando y sus sensores detectaban algo acercándose a través del espacio plegado, el comandante insectoide comenzó a comprender que esto podría ser algo completamente diferente a todo lo que los Hegemony habían encontrado en su milenario reinado de terror. La primera alarma sonó en la nave insignia del almirante Vex exactamente a las 0347 horas, hora de la nave. El comandante insectoide estaba revisando los horarios de patrulla cuando sus sensores cuánticos detectaron una extraña señal de energía que emergía del vacío más allá de la órbita de Plutón. Las lecturas no se parecían a nada en la base de datos de la hegemonía, mostrando niveles de potencia que superaban a sus dreadnoughts más avanzados en varios órdenes de magnitud. Los ojos compuestos de Vex se enfocaron en la pantalla holográfica que mostraba la anomalía que se acercaba. Su computadora táctica tenía dificultades para procesar los datos, generando mensajes de error y lecturas contradictorias que no tenían sentido según la física conocida. La señal energética era definitivamente artificial, claramente producto de tecnología avanzada, pero no coincidía con ninguna civilización conocida en los extensos registros del imperio de especies conquistadas. El almirante ordenó a su flota que se colocara en puestos de combate, enviando señales de alerta a las 300 naves de guerra desplegadas por todo el sistema solar. Los cañones de plasma se cargaron a máxima potencia. Los tubos de torpedos cuánticos, cargados con sus municiones más letales, y los generadores de escudos se activaron a su máxima capacidad defensiva. Cualquier cosa que se acercara a la Tierra se enfrentaría a todo el poder de la maquinaria de guerra de la hegemonía. Armas que habían aplastado 1000 mundos y doblegado civilizaciones enteras en la superficie de la Tierra. Los combatientes de la resistencia en búnkeres ocultos detectaron el repentino aumento de la actividad militar alienígena. El coronel Sam Davis observó a través de equipos de vigilancia robados cómo sus numerosas tropas se apresuraban a sus posiciones defensivas. Su arrogancia habitual fue reemplazada por algo que parecía casi miedo. Los alienígenas se preparaban claramente para una gran batalla. ¿Pero contra qué enemigo? Nadie podía decirlo. Dot. Los sensores improvisados de la DRA. Ellen Park detectaron las mismas lecturas de energía que habían activado los sistemas de alerta del Imperio. Le temblaban las manos mientras estudiaba los datos, comparándolos con archivos de décadas de antigüedad de la perdida era dorada de la exploración espacial de la humanidad. La firma cuántica le resultaba familiar, coincidiendo con los modelos teóricos de motores avanzados más rápidos que la luz. Pero los niveles de potencia eran imposiblemente altos para cualquier tecnología que la Tierra hubiera poseído. La distorsión espacial se intensificó a medida que algo masivo comenzaba a emerger del espacio plegado en el borde del sistema solar. Las computadoras insignia del almirante Vex finalmente lograron establecer un contacto sólido, y lo que mostraron superó todas las expectativas. La nave que se acercaba era enorme, extendiéndose casi 5 kilómetros de proa a popa. Su casco estaba cubierto de extrañas estructuras cristalinas que latían con una energía sobrenatural.
El diseño de la nave era inequívocamente de origen humano. Compartía los principios arquitectónicos básicos que habían guiado el desarrollo de las naves espaciales de la Tierra durante más de un siglo. Pero esta nave se había transformado en algo mucho más allá de cualquier construcción humana, incorporando tecnologías que parecían desafiar las leyes fundamentales de la física. Donde antes había habido un simple revestimiento metálico, ahora había crecimientos de aspecto orgánico que se movían y fluían como tejido vivo. El almirante Vex estudió la nave que se acercaba con creciente inquietud. Su computadora táctica la identificó como construida por humanos, pero no pudo explicarlo. En cómo una especie tan primitiva había desarrollado una tecnología que superaba los sistemas más avanzados del Imperio. La energía emitida por la nave era tan masiva que interfería con los sensores de su flota, creando puntos ciegos y contactos fantasma que hacían casi imposible apuntar con precisión. Las estructuras cristalinas a lo largo del casco de la extraña nave comenzaron a brillar con más intensidad a medida que se acercaba al sistema solar interior, y el espacio mismo parecía ondularse alrededor de su enorme figura. Los científicos de Vex informaron que la nave manipulaba campos cuánticos a una escala nunca antes vista, creando distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que le permitían moverse a velocidades imposibles para cualquier cosa. Con masa, el coronel Davis recibió informes de células de resistencia de todo el mundo de que las plataformas orbitales alienígenas estaban activando sus armas más pesadas. El Imperio se preparaba claramente para una batalla que podría devastar todo el sistema solar. Pero los humanos no tenían ni idea de lo que se avecinaba, ni si representaba la salvación o simplemente una forma diferente de destrucción. La misteriosa nave finalmente alcanzó el alcance de comunicación y el almirante Vex abrió un canal, esperando exigir la rendición inmediata de cualquier especie que se hubiera atrevido a desafiar la autoridad hegemónica. En cambio, escuchó una voz humana hablando en un inglés estándar perfecto, tranquila y controlada a pesar del enorme despliegue de fuerza militar que lo rodeaba. La imagen del capitán Jake Mortisen apareció en la pantalla de comunicación, y el almirante Vex sintió un escalofrío recorrer su exoesqueleto. El humano lucía exactamente igual que hacía 50 años, cuando el prototipo primitivo se desvaneció en la grieta cuántica, sin mostrar signos de envejecimiento ni el desgaste que debería haber marcado 5 décadas de viajes espaciales. Sus ojos albergaban una profundidad de conocimiento y poder que antes no existía, como si hubiera visto cosas que existían más allá de la comprensión normal. La voz de Morrison resonó a través del vacío con absoluta autoridad mientras se dirigía a la flota del Imperio. Se identificó a sí mismo y a su nave, confirmando que este era, en efecto, el prototipo de la Tierra perdida que había desaparecido hacía tanto tiempo. Pero también dejó claro que la sencilla nave de investigación había desaparecido, transformada en algo mucho más peligroso que cualquier cosa que los Hegemony hubieran enfrentado en sus 1000 años de conquista. El capitán le dio al almirante Vex exactamente 1 hora para retirar su flota del sistema solar terrestre y liberar todos los territorios humanos bajo control del Imperio. Su tono era cortés, pero con un matiz de poder que hizo que los instintos de los comandantes alienígenas gritaran advertencias sobre el nivel de amenaza que enfrentaba. No era una súplica desesperada de una especie conquistada, sino un ultimátum lanzado por alguien con el poder para hacerlo cumplir. Dab Vex respondió con la arrogancia que le había servido al Imperio durante siglos, ordenando a la extraña nave que se rindiera de inmediato o se enfrentara a la destrucción por la flota más poderosa de la galaxia. Ordenó a sus oficiales de armas que apuntaran a la nave humana y se prepararan para un combate inmediato, confiando en que una potencia de fuego abrumadora acabaría con este desafío como había acabado con tantos otros. 300 naves de guerra de los Hegemony abrieron fuego simultáneamente. Sus cañones de plasma y torpedos cuánticos desataron suficiente energía destructiva para esterilizar planetas enteros. La descarga combinada atravesó el espacio hacia el Valiant transformado. Una ola de aniquilación que debería haber vaporizado cualquier objetivo al instante. Las armas impactaron las estructuras cristalinas que rodeaban la nave humana y simplemente se desvanecieron. Su energía fue absorbida y redirigida sin causar daño a la espuma cuántica que subyace a toda realidad. El Valiant no mostró daño alguno, flotando serenamente en el espacio como si las armas más poderosas de la galaxia no hubieran sido más que suaves. Gotas de lluvia contra su casco. La respuesta de Morrison fue rápida y aterradora en su eficacia. Los crecimientos cristalinos a lo largo del pasillo de su nave brillaron con una luz brillante, y la realidad misma comenzó a curvarse alrededor de la nave. El espacio se retorció de maneras que dolía observar directamente. Y el almirante Vex observó con horror cómo 50 de sus dreadnoughts más poderosos simplemente dejaron de existir. Las naves no explotaron ni se desintegraron bajo el fuego enemigo. No fueron destruidas en el sentido convencional. En cambio,
fueron borradas de la existencia tan completamente como si nunca hubieran sido construidas, dejando solo un espacio vacío donde momentos antes había millones de toneladas de armamento militar avanzado y miles de tripulantes entrenados. Las naves de la hegemonía restantes se apresuraron a retirarse. Su capitán se dio cuenta de repente de que se enfrentaban a algo mucho más allá de su comprensión o capacidad de combate. El almirante Bex contempló su despliegue táctico conmocionado, observando cómo décadas de construcción naval imperial y doctrina militar se volvían obsoletas en el lapso de unos pocos y aterradores segundos. La voz de Morrison regresó al canal de comunicación, todavía tranquila y controlada a pesar de haber demostrado el poder de borrar la materia de la existencia misma. Repitió su ultimátum con el mismo tono cortés. Pero ahora todos los alienígenas de la flota entendían exactamente qué sucedería si decidían ignorar sus exigencias en la superficie terrestre. Los combatientes de la Resistencia observaban a través de sus sensores robados cómo la batalla imposible se desarrollaba sobre sus cabezas. Por primera vez en 25 años, el poderoso imperio Hegemony se había visto obligado a retirarse, y los humanos se atrevieron a creer que su larga pesadilla de opresión podría finalmente estar llegando a su fin. Las naves Hegemony restantes huyeron a los confines del sistema solar. Sus capitanes intentaban comprender qué acababa de sucederle a su flota supuestamente invencible. El almirante Bex reunió a sus comandantes supervivientes en un canal seguro. Sus ojos compuestos se movían rápidamente entre pantallas tácticas que no mostraban nada más que espacio vacío donde 50 dreadnoughts habían existido momentos antes. La voz del capitán Morrison llenó los canales de comunicación una vez más, pero esta vez se le unieron otros miembros de su tripulación original. Los tonos familiares de la doctora Lisa Bennett se escucharon a través del vacío mientras ella comenzaba a explicar lo que les había sucedido durante sus 50 años perdidos en la grieta cuántica. Su voz había cambiado de alguna manera, transmitiendo armónicos que parecían resonar en frecuencias más allá del habla humana normal. Bennett describió su viaje a través de dimensiones donde las leyes normales de la física operaban de manera diferente, regiones del espacio donde la consciencia y la materia estaban más estrechamente vinculadas de lo que nadie hubiera imaginado. La tripulación se había encontrado con seres de energía pura que existían fuera del universo convencional. Entidades que habían estado observando el desarrollo de diversas especies a lo largo de la galaxia durante millones de años. Estos seres estaban fascinados por la adaptabilidad única de la humanidad y su negativa a aceptar limitaciones que otras especies consideraban absolutas. A diferencia de las civilizaciones rígidas que dominaban la mayor parte de la galaxia, los humanos poseían una firma cuántica inusual que les permitía interactuar directamente con materia exótica y manipular la realidad mediante una voluntad y determinación concentradas. El ingeniero jefe Ryan Phillips se unió a la conversación desde su posición en las profundidades del Valiant transformado. Su conciencia ahora se fusionaba parcialmente con los sistemas de procesamiento cuántico de la nave. Explicó que las estructuras cristalinas que cubrían su casco no eran simplemente tecnología avanzada, sino computadoras cuánticas vivientes capaces de manipular la materia a nivel subatómico y reorganizar las fuerzas fundamentales que mantenían unida la realidad. Los seres de energía se habían ofrecido a mejorar el Valiant y su tripulación, pero solo después de poner a prueba su carácter moral mediante una serie de desafíos que abarcaron décadas de tiempo subjetivo dentro del reino cuántico. Se vieron obligados a demostrar que usarían ese poder con responsabilidad, protegiendo en lugar de conquistar, impulsando el crecimiento en lugar de imponer el control. La voz del teniente Alex Carter tenía un eco extraño al hablar. Su conciencia ahora se distribuía por los sistemas de navegación de la nave de forma que le permitía percibir el espacio y el tiempo desde múltiples perspectivas simultáneamente. Demostró sus nuevas capacidades al mapear instantáneamente la posición de cada nave hegemónica en un radio de 100 años luz, proporcionando información táctica detallada sobre los movimientos de la flota y las líneas de suministro que debería haber sido imposible de obtener. Pensó que los seres les habían advertido sobre el imperio de la hegemonía durante su larga formación en el reino cuántico. La Confederación Alienígena representaba una forma de cáncer cósmico, una civilización que se había estancado y oprimido, sofocando la evolución natural de las especies más jóvenes e impidiendo que la galaxia alcanzara su máximo potencial. Había llegado el momento de eliminar este obstáculo para el desarrollo galáctico. Morrison explicó que su tripulación había conservado su humanidad esencial a pesar de su transformación, pero también se habían convertido en algo más de lo que eran antes. Podían cambiar de dimensión a voluntad, crear distorsiones temporales localizadas y convertir energía hostil en materia prima para la autorreparación y la expansión. La nave misma se había convertido en una entidad viva, capaz de crecer y adaptarse de maneras que desafiaban la comprensión convencional. El almirante Bex escuchó estas afirmaciones imposibles con creciente horror,
al darse cuenta de que su flota se enfrentaba a algo que el Imperio superaba con creces su capacidad de comprensión o combate. Los alienígenas habían construido su civilización con tecnología superior y una fuerza abrumadora. Pero nunca se habían topado con un enemigo capaz de borrar la materia de la existencia o manipular la estructura fundamental de la realidad misma. La DRA. Ellen Park detectó las señales de comunicación cuántica de su laboratorio oculto en la superficie terrestre. Su equipo improvisado apenas podía procesar las frecuencias exóticas utilizadas por los humanos transformados. Los flujos de datos contenían información sobre física e ingeniería siglos por delante de cualquier descubrimiento científico terrestre. Bases de datos, teorías y principios que abrieron posibilidades completamente nuevas para el desarrollo humano. El coronel Sam Davis reunió a sus combatientes de la resistencia en las ruinas de Nueva York, observando a través de sensores robados cómo la imposible confrontación continuaba sobre sus cabezas. Los alienígenas que parecían tan poderosos e invencibles ahora huían presas del pánico de una sola nave humana. Su arrogancia fue reemplazada por el mismo miedo que habían infundido en las poblaciones conquistadas durante más de 1000 años. El Valiant comenzó a demostrar más de sus capacidades. Mientras la tripulación continuaba su explicación, el casco de la nave se onduló como metal líquido, reconfigurándose en nuevas formas y configuraciones que optimizaban su rendimiento para diferentes tareas. De las estructuras cristalinas emergieron sistemas de armas, proyectores de energía que podían enfocar el poder de estrellas enteras en rayos precisos de destrucción o creación. Phillips reveló que la nave ya no operaba según los principios convencionales de ingeniería y física. Los procesadores cuánticos podían analizar cualquier forma de materia o energía y comprender instantáneamente su estructura y propiedades, lo que les permitía duplicar o mejorar cualquier tecnología que encontraran. La nave era esencialmente un laboratorio móvil capaz de avanzar el conocimiento científico a un ritmo exponencial. Carter demostró cómo sus sistemas de navegación mejorados podían rastrear partículas individuales a lo largo de vastas distancias, monitorizando las firmas cuánticas de civilizaciones enteras y prediciendo sus movimientos con perfecta precisión. La nave podía existir en múltiples ubicaciones simultáneamente, proyectando porciones de sí misma a través del espacio plegado para aparecer donde fuera necesaria. La mayoría de los puntos Bennett explicaron que su transformación había venido acompañada de una profunda comprensión de la responsabilidad cósmica. Los seres de energía habían dejado claro que tal poder solo podía confiarse a quienes lo usaran para fomentar el crecimiento y la diversidad, en lugar de para dominar y controlar. La tripulación había pasado décadas aprendiendo a equilibrar sus habilidades mejoradas con sus valores humanos fundamentales. Morrison anunció que ya habían comenzado su misión para liberar la galaxia de la opresión hegemónica. El Valiant había aparecido simultáneamente sobre docenas de fortalezas del Imperio en todo el espacio conocido, lanzando el mismo ultimátum a todos los comandantes alienígenas y respaldando sus demandas con la misma devastadora demostración de poder que acababa de destruir 50 naves. La transformación del prototipo perdido de la Tierra había creado algo sin precedentes en la historia galáctica. Una fuerza que combinaba la adaptabilidad humana con el poder cósmico de maneras que volvían obsoleta la guerra tradicional. La rígida jerarquía y las tácticas convencionales del Imperio eran inútiles contra un enemigo que podía simplemente reescribir las reglas de la física cuando le convenía. Vex recibía informes de todo el Imperio de que flotas de la Hegemony se retiraban de docenas de sistemas estelares, ya que los comandantes locales preferían la discreción a la aniquilación segura. La Confederación Alienígena que había gobernado la galaxia durante 1000 años se desmoronaba ante una sola nave humana transformada y su tripulación de 4 individuos mejorados que se negaban a aceptar las limitaciones que habían limitado a su especie. Durante mucho tiempo, el almirante comprendió que el Imperio se enfrentaba no solo a una derrota militar, sino a una obsolescencia total. Toda su civilización se basaba en principios que los humanos habían trascendido, y no había forma de luchar contra un enemigo que podía manipular la realidad misma con la misma facilidad con la que otros podrían ajustar la configuración de una simple máquina. Mientras la flota de la hegemonía continuaba su retirada hacia el núcleo galáctico, la última transmisión de Morrison dejó perfectamente claras sus intenciones. Los días de opresión alienígena estaban llegando a su fin, y comenzaba una nueva era en la que todas las especies tendrían la oportunidad de desarrollar todo su potencial sin temor a la conquista ni a la explotación. El prototipo perdido había regresado no como conquistadores, sino como liberadores que remodelarían la galaxia según los principios de cooperación en lugar de la dominación. La primera señal de cambio llegó cuando las plataformas orbitales de la hegemonía alrededor de la Tierra simplemente se apagaron y comenzaron a caer hacia la superficie del planeta. El coronel Sam Davis observó a través de sus binoculares cómo las enormes estructuras alienígenas se desintegraban en la atmósfera,
y sus escombros se quemaban en brillantes rayos de luz que pintaban el cielo como fuegos artificiales celebrando la liberación de la humanidad. La flota restante del almirante Bex se había retirado a los confines del sistema solar, pero su retirada no logró nada. El valiente transformado apareció en todas partes a la vez. Sus habilidades cuánticas le permitían existir en múltiples ubicaciones simultáneamente, manteniendo una coordinación perfecta a lo largo de vastas distancias. Todas las fortalezas de la hegemonía en la galaxia recibieron el mismo mensaje y se enfrentaron a la misma abrumadora demostración de poder. La DRA. Ellen Park emergió de su laboratorio subterráneo por primera vez en décadas. Entrecerrando los ojos ante la luz natural que casi había olvidado que existía. A su alrededor, otros humanos comenzaron a salir a rastras de sus escondites y refugios antiaéreos, contemplando un cielo finalmente libre de naves de guerra alienígenas. La ocupación había terminado, no por la resistencia humana, sino por el regreso de su prototipo perdido, transformado en algo inimaginable. El Valiant descendió a través de la atmósfera terrestre con una gracia imposible, su agujero cristalino reflejando la luz solar en patrones que parecían cambiar y danzar con cada instante. La nave se posó sobre las ruinas de lo que una vez fue el Centro Espacial Kennedy. Su enorme mole, de alguna manera, aterrizó sin perturbar ni un solo grano de arena en el área circundante. La realidad se dobló alrededor de la nave, creando bolsas de espacio-tiempo alterado que le permitieron existir sin desplazar la materia subyacente. El capitán Morrison se materializó fuera de la nave sin usar ningún dispositivo de transporte visible. Su forma se solidificó a partir de espuma cuántica como si atravesara una puerta entre dimensiones. Tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 50 años, pero sus ojos albergaban un profundo conocimiento y experiencia que hablaban de viajes a través de reinos más allá del entendimiento humano normal. El capitán, caminó sobre el hormigón roto de la vieja plataforma de lanzamiento. De alguna manera, sus pasos encontraron tierra firme incluso donde la superficie había sido destrozada por décadas de bombardeo alienígena. Detrás de él, el Dr. Bennett, el teniente Carter y el jefe Phillips aparecieron de la misma manera imposible, sus cuerpos transformados moviéndose con una gracia fluida que desafiaba las limitaciones normales de la fisiología humana. La teniente María González se acercó al lugar de aterrizaje con una mezcla de asombro e incredulidad, liderando a un pequeño grupo de combatientes de la resistencia que habían pasado toda su vida adulta luchando contra adversidades aparentemente imposibles. Reconoció a Morrison por fotografías antiguas y registros históricos, pero verlo vivo e inalterado después de medio siglo fue como presenciar un milagro que desafiaba toda ley natural, comprendió. Morrison sonrió al reconocer los uniformes e insignias de las fuerzas militares de la Tierra, a pesar de que estaban remendados y modificados más allá de las especificaciones oficiales. Saludó a los soldados que se acercaban con la misma precisión nítida que había mostrado hacía 50 años, manteniendo las tradiciones y protocolos que lo conectaban con sus orígenes humanos. A pesar de todo en lo que se había convertido, la reunión fue breve pero emotiva. Mientras la tripulación transformada compartía lo aprendido durante su viaje por el reino cuántico, hablaron de civilizaciones que existían como pensamiento puro, de tecnologías capaces de remodelar la materia con una intención enfocada y de las responsabilidades que conllevaba el poder de influir en el desarrollo de galaxias enteras. La DRA. Park se unió a la reunión. Traía consigo tabletas de datos llenas de décadas de investigación sobre tecnología alienígena y observaciones detalladas de los métodos y capacidades del Imperio. Bennett revisó la información con interés. Su conciencia mejorada procesaba los rudimentarios intentos humanos de comprender la ciencia de la hegemonía, encontrándolos conmovedores y primitivos en comparación con lo que ahora sabía que era posible. La tripulación explicó que su misión iba mucho más allá de simplemente liberar la Tierra del control alienígena. A lo largo de la galaxia, docenas de especies habían sido aplastadas bajo el opresivo régimen del Imperio. Su desarrollo natural se vio frenado por la rígida jerarquía que la hegemonía impuso en todos los mundos conquistados. Había llegado el momento de dar a estas civilizaciones la oportunidad de crecer y evolucionar sin interferencias externas. Phillips demostró las nuevas capacidades de la nave, extendiendo zarcillos de cristalina en la infraestructura dañada alrededor del lugar de aterrizaje. Los crecimientos alienígenas interactuaron con líneas eléctricas rotas y redes de comunicación destrozadas, analizando rápidamente su estructura e iniciando reparaciones que restaurarían su funcionalidad completa en cuestión de horas. En lugar de los años que requeriría la reconstrucción convencional, la conciencia mejorada de Carter detectó la ubicación de cada asentamiento humano en el planeta, cartografiando campamentos de refugiados y bastiones de la resistencia con perfecta precisión. Su conciencia tocó brevemente a cada grupo, transmitiendo mensajes de esperanza e información práctica sobre rutas seguras a los centros de suministro que la Valiant establecería utilizando sus capacidades de conversión de materia.
La transformación de la Tierra. Comenzó inmediatamente cuando los procesadores cuánticos de la nave se pusieron a reparar los daños causados por décadas de ocupación alienígena. Las ciudades en ruinas comenzaron a reconstruirse a medida que los sistemas cristalinos convertían los escombros y los desechos en nuevos materiales de construcción, creando estructuras que combinaban las preferencias arquitectónicas humanas con los avanzados principios de la ingeniería alienígena. El almirante Vex recibió su última comunicación de la nave humana mientras su flota se preparaba para dar el salto al hiperespacio. Morrison le informó que el Imperio podía retirarse a cualquier rincón de la galaxia. Eligieron el eje. Pero cualquier intento de reconquistar territorios perdidos u oprimir a otras especies resultaría en una intervención inmediata y decisiva de fuerzas que no podían comprender ni resistir. La retirada de la hegemonía se desarrolló exactamente como los humanos habían predicho. Flotas alienígenas abandonaron sus posiciones por toda la galaxia, dejando atrás bases evacuadas apresuradamente y poblaciones locales confundidas que repentinamente se encontraron libres tras siglos de opresión. Algunas especies celebraron de inmediato, mientras que otras esperaron con cautela a ver qué nueva forma de control podría reemplazar a la antigua. Pero el Valiant y su tripulación habían aprendido lecciones importantes durante su estancia en el reino cuántico. La verdadera liberación no podía imponerse desde arriba, ni siquiera por fuerzas benévolas con buenas intenciones. Cada especie debía encontrar su propio camino hacia la libertad y el desarrollo. Guiada, pero no controlada, por aquellos con el poder de protegerla de las amenazas externas. Morrison estableció una nueva confederación basada en la cooperación voluntaria en lugar de la conquista o el tributo. Los humanos mejorados servirían como guardianes contra amenazas como las del antiguo imperio, pero no impondrían su voluntad a otras civilizaciones ni dictarían el ritmo del desarrollo tecnológico y social. Cada mundo sería libre de trazar su propio rumbo hacia el futuro que su gente decidiera crear. La Tierra se convirtió en el centro simbólico de esta nueva comunidad galáctica. No porque los humanos fueran superiores a otras especies, sino porque habían demostrado la adaptabilidad y la determinación que les permitieron trascender sus limitaciones originales. El planeta azul, que una vez fue un mundo conquistado, se convirtió en un faro de esperanza para las civilizaciones de toda la galaxia. El Dr. Park trabajó con Bennett para establecer nuevas instalaciones de investigación donde científicos humanos y alienígenas pudieran colaborar en proyectos que ampliaran los límites de la ciencia conocida. La combinación de la creatividad humana con el conocimiento alienígena avanzado creó avances que ninguna especie podría haber logrado por sí sola, abriendo posibilidades nunca antes imaginadas. Pasaron los años. A medida que la nueva confederación crecía y prosperaba, la rígida jerarquía del antiguo imperio dio paso a una red flexible de alianzas basadas en el beneficio mutuo y objetivos compartidos. El comercio fluía libremente entre mundos que antaño habían estado aislados por barreras artificiales, y el conocimiento se difundía rápidamente a través de las redes de comunicación que conectaban todos los sistemas habitados. Y Dot Morrison se encontraba en la plataforma de observación del evolucionado Valiant, observando cómo naves de docenas de especies diferentes se movían por el espacio orbital de la Tierra en un comercio y cooperación pacíficos. El prototipo que había sido diseñado para llevar a la humanidad a las estrellas, en cambio, había traído las estrellas a la humanidad, creando conexiones que abarcaban toda la galaxia. Dot. La capitana reflexionó sobre su viaje desde el desesperado vuelo de prueba que salió mal hace 50 años hasta su rol actual como guardianes de la libertad galáctica. Habían comenzado como exploradores que buscaban expandir el alcance de la humanidad en el cosmos, pero habían regresado como algo mucho más grande. Seres capaces de nutrir una galaxia entera hasta alcanzar su máximo potencial. Lo perdido se había convertido en lo encontrado. Y al encontrarse a sí mismos, habían liberado no solo a su propia especie, sino innumerables otras que habían soñado con la libertad durante la larga noche del dominio del imperio. La galaxia finalmente fue libre de crecer y evolucionar como la naturaleza lo dispuso, guiada por la sabiduría en lugar de controlada por la fuerza, y el futuro se extendía ante nosotros, lleno de infinitas posibilidades para todos los que eligieran alcanzar las estrellas.